¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de la Octava Digital? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Hemos estado muy pendientes de todo lo que tiene que ver con el tema de la violencia, sus consecuencias, por supuesto, sus orígenes, cómo impacta en los diversos sectores de la población y cómo se ha ido incrementando de una u otra manera. El Universal, en su sección de investigaciones especiales, presenta un trabajo que vale mucho, realmente mucho la pena comenzar a profundizar, y es el impacto, por ejemplo, en los jóvenes. ¿Cómo ha impactado la violencia en los jóvenes, los homicidios en los jóvenes? Y tengo el placer, el honor de platicar con la autora de este trabajo, la periodista de investigación Alejandra Creil. Ale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Un gusto estar aquí contigo, con tu auditorio. Muertes con rostro joven, es parte de lo que ustedes manejan en esta investigación, querida Alejandra. ¿Cómo llegan a ella? ¿Cómo llegan a esta conclusión respecto a lo que está padeciendo este sector de la población? Claro, pues hicimos un análisis muy exhaustivo de la estadística de mortalidad del INEGI y nos fuimos un poco hacia atrás, bueno, un poco bastante. Agarramos de 2007 a 2020 para entender cómo estaba impactando la violencia contra este sector que en esta administración pues está siendo apoyado, quizá como no lo habíamos visto en sexenios previos, con becas, con apoyos económicos para impulsarles en materia laboral, ¿no? Que continúen sus estudios, entre otras cosas. Y queríamos ver cómo estaba creciendo o decreciendo, vaya, la violencia para ellos, específicamente con el uso de armas de fuego, ¿no? Que es un instrumento que, según los especialistas, pues ha tenido mayor participación en los homicidios, ¿no? Hablamos de que en 1997 los homicidios se cometían apenas en un 15% con un arma de fuego y actualmente tienen una participación del 75%. Entonces, un poquito fue el parámetro que utilizamos en nuestro análisis y bueno, las estadísticas pues son abrumadoras. Estamos hablando de que entre 2007 y 2020 han sido ejecutados con armas de fuego 94,000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de 30 años. Oye, esto tiene que ver precisamente con la facilidad con la que les llegan las armas, con el modelo en el que se están desarrollando, las zonas en las cuales habitan. Pues es una combinación de distintos factores, ¿no? Pero definitivamente el tráfico ilegal de armas que nos llega es fundamental para entender un poco en dónde estamos parados en esta crisis. En 2004, Estados Unidos decide legalizar como la venta de armas de asalto y eso tiene un impacto en materia de seguridad en nuestro país. Llegan más armas de mayor calibre a México y que se suma pues a esta política de seguridad que lanza Felipe Calderón, ¿no? Entonces, a partir de esas de esos dos momentos es cuando la violencia empieza a escalar y empezamos a ver una participación muchísimo más frecuente de las armas de fuego en términos de violencia. Y lo que hemos visto, al menos con este análisis, es precisamente que la estrategia de seguridad de las tres administraciones pues las tres últimas administraciones, junto con lo de las armas de fuego en Estados Unidos, pues ha tenido un impacto en este sector. Cada sexenio, pues estamos hablando de un incremento. Por ejemplo, con Felipe Calderón, en promedio, morían víctimas de homicidio con arma de fuego 15 personas diarias menores de 30 años. Con Enrique Peña Nieto estamos hablando de 18. Y al menos en los dos primeros años de la administración de Andrés Manuel López Obrador estamos hablando de 28, ¿no? Es decir, ha ido subiendo pues justamente la violencia, ¿no? Estamos perdiendo cada vez más niños, jóvenes, adolescentes en esta ecuación. Ahorita que planteabas el escenario, por ejemplo, con Felipe Calderón Hinojosa, esta estrategia fallida en torno a la guerra contra le pongo comillas, a la guerra contra las drogas, algo que me llama mucho la atención, Miquel, es con Calderón efectivamente se intensificó la violencia, se abrió esta posibilidad, se ha hablado mucho de la forma en cómo se generó la misma. Andrés Manuel lo que busca, dice, es invertir en las causas que la originan. Sin embargo, parece como que no está funcionando tal cual. ¿Es suficiente, por ejemplo, esta política de Andrés Manuel o qué es lo que le faltaría en un momento dado?
Fíjate que platicamos con varios especialistas en materia de seguridad y en materia del análisis de la participación de las armas de fuego en la ecuación violencia y ciudadanía, y justamente es una de las críticas que hacen a esta administración, ¿no? Evidentemente hay que atender las causas que originan la violencia y por supuesto la desigualdad, ¿no? El tema de la falta de oportunidades en materia de empleo son un factor, pero no son el único. Y centrarnos exclusivamente en inversión económica y de tiempo y de política pública exclusivamente a ese campo, pues nos hace quedarnos cortos ante las necesidades de la problemática, ¿no? ¿Qué recomiendan? Pues voltear a ver la participación de las armas, ¿no? No hay que olvidar que precisamente Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, el año pasado inició una demanda contra los productores de armas de Estados Unidos, contra 11 productores, tratando de colocar en la agenda bilateral pues este tema, ¿no? Que evidentemente nos afecta de formas diversas y graves y que bueno, pues un poco deja un precedente, pero creo que nos hemos tardado, o al menos es lo que nos mencionan los especialistas, en la discusión de la presencia de armas en nuestro territorio, dentro de nuestras fronteras, ¿no? Las últimas estadísticas oficiales, ¿no? La Secretaría de Relaciones Exteriores decía que entre 2010 y 2020 había 2.5 millones de armas ilícitas en manos de civiles, ¿no? Y en manos de civiles, es decir, no sabemos realmente en manos de quién están ni cómo se usan. Pero hay otras estimaciones internacionales, por ejemplo, la de la organización Small Arms Survey, que hasta 2017 calculaba que había poco más de 16 millones de armas en manos de civiles, ¿no? Entonces, creo que eso nos da un poquito más de perspectiva sobre la participación y la importancia que tiene poner sobre la mesa, pues justo la aparición de armas de fuego en estas estadísticas. Una generación entera, Ale. Se ha hablado mucho que la generación de Calderón, la gente que creció con Calderón y esa violencia, que obviamente tiene que ver el sexenio de Enrique Peña Nieto, que ya en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador incluso son muchas y muchos de ellos adultos, pero una generación golpeada directamente con la violencia y con estos datos que tú en esta excelsa investigación que llevaste a cabo, pues caray, 94,000, o sea, 94,000 personas menores, adolescentes que pierden la vida, pero además la marca para una generación entera que ha crecido con esta violencia. Sí, completamente. Ahorita tenemos niñas y niños que no han conocido otro mundo que el de la violencia, ¿no? Otro país que no esté inmerso dentro de la violencia, adolescentes, ¿no? Ya tenemos por ahí figuras que incluso se presentan a sí mismas como eso, ¿no? Integrantes de esas generaciones que no han conocido otro país, el país que quizá tú y yo vimos, ¿no? Con un grado de seguridad muchísimo mayor al que tenemos ahora, pues ya no existe, ¿no? Y estas pérdidas, cuando decimos 94,000 niños y jóvenes, estamos hablando de vidas que terminaron abruptamente, de vidas que ya no fueron, ¿no? De planes que se quedaron en el tintero y bueno, esto es muy grave porque 94,000 estamos hablando exclusivamente de homicidios, pero las armas también tienen una participación importante en las muertes por accidentes, por suicidios, por intervenciones legales y de guerra, que así es como catalogan pues, las consecuencias, ¿no? En materia de mortalidad cuando hay pues estos intercambios entre el ejército y civiles. Y bueno, otras causas sin identificar en las que aparece un arma de fuego en la ecuación, ¿no? Y por supuesto también en las lesiones. En este reportaje abordamos, por ejemplo, la historia de Leonardo, que fue víctima de un asalto y le dispararon y perdió la movilidad completamente del cuerpo, ¿no? Y eso también es una secuela de pues estas estrategias de seguridad que no nos han dado los resultados que esperaríamos y que pues están quitándonos vidas. Porque algunas veces incluso podemos hablar de este incremento también en los jóvenes que se vuelven victimarios por su participación en el crimen organizado y los jóvenes que son víctimas de los propios jóvenes, ¿no? Sí, completamente. Justo los especialistas nos hacían mucho hincapié en esto, ¿no? Pensando en que esta administración se ha enfocado en justo niñas, niños, jóvenes, apoyándoles para estudio y trabajo, nos invitaban a pensar que las causas, la violencia no tiene que ver solamente con cuestiones socioeconómicas, ¿no? Es un tema también de identidad, es un tema de búsqueda, de reconocimiento,
que se suma además pues, a un clima mucho más complejo, ¿no? La fragmentación del mundo criminal y la desconfianza creciente que tenemos como sociedad, no solamente para con las autoridades, sino dentro de nuestras propias comunidades. Entonces, en medio de todo eso, pues estas estadísticas, Jesús. Mi querida admirada Alejandra Creil, yo de verdad te agradezco muchísimo tu generosidad con la octava y amigas, amigos, de verdad, échenle un ojo a este excelente trabajo de investigación que está en el universal.com.mx, en donde se aborda precisamente el impacto de la violencia en los jóvenes, los homicidios que se han incrementado en ese sector de la población. Mi querida Ale, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Jesús, un gusto.